Ninguno de los estudios presentados por EVISA se ocupa de la cuestión fundamental que solo la termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados se ocupa de mirar. Que refiere de los sistemas convectivos y de los delicados gradientes térmicos determinantes de sus advecciones. El autor del capítulo 5, punto segundo, caudal mínimo, dice: los ríos son sistemas en que la mayoría de los flujos escurren en forma direccional, vectorial y poseen energía cinética, lo cual los diferencia claramente de los ecosistemas. Por ello, Santa Cruz no es un ecosistema, sino un macrosistema que se origina en las nubes y escurre por gravedad hasta el mar, donde se reinicia el flujo vertical. Estimación por completo incorrecta. Los mayores caudales de la gran mayoría de los ríos del planeta responden a sistemas verticales convectivos y a determinantes horizontales advectivas. Y al menos en los últimos 60 kilómetros antes de salir al mar, en Santa Cruz ya están establecidos los sistemas convectivos. En los últimos 11 kilómetros antes de llegar a Capitán Piedrabuena, la pendiente ronda los 7 a 10 centímetros por kilómetro, y es allí donde se generarán atarquinamientos extremos. Ningún documento enfoca esta situación terminal. El autor de las evaluaciones en este mismo capítulo 5, punto sexto, medio acuático, señala: en las evaluaciones de riesgos ambientales, los ríos son tratados como ecosistemas, sistemas de flujo predominantemente vertical. Aquí se desconoce la vectorialidad de los procesos y los efectos que se generan aguas abajo. Lo mismo que dice el autor anterior, pero al revés. En el informe de la Universidad de La Plata, en su punto 1.3, efectos de la marea en la interfaz agua dulce-salada, señalan: la reducción de los caudales del río Santa Cruz disminuye la capacidad de advectar el agua salada con respecto a la situación original. La voz advectar es lexicografía propia de termodinámica y no de mecánica de fluidos. Y aquí están refiriendo precisamente a las energías convectivas comprometidas en esos 60 kilómetros finales del río Santa Cruz, que padecerán atarquinamientos extremos. He de resaltar la falta de resolución en todos los trabajos, jamás focalizando la cuestión estricta del equilibrio de las dinámicas de las aguas del Santa Cruz, en los precisos tramos en que, advierto, se producirán los atarquinamientos extremos de los que nadie hace mención. Respecto a los informes de salinidad que acercan los cortes transversales de Scurra-Schmidt, de mucho mayor resolución que los de la Universidad de La Plata, ellos muestran que las hasta hoy aguas caldas del Santa Cruz y del Chico aprecian las áreas ribereñas de menor profundidad, donde encuentran el gradiente de equivalente temperatura para por allí advectar. Recuerdo que bastan 0,2 de grado para disociar estos corredores. Por esta razón, en las menores profundidades, el agua es toda dulce. También recuerdo que los sistemas convectivos guardan en los fondos la memoria de sus tránsitos. Inútil querer buscarlos arriba de las aguas saladas. Esta suposición solo responde al pensiero mecánico.
Con nanodispositivos empezarán algún día a fundar seguimientos de sus convecciones y de sus advecciones, tarea que con artefactos mecánicos en 3 transectas y 14 puntos no acertarían en 1.000.000 de años a seguimiento alguno de las fenomenales disociaciones de sistemas que allí imperan. ¿Cómo localizar los 11 metros cúbicos por segundo del río Chico en una marea que desplaza 26.000 metros cúbicos por segundo? Deducir que un ecosistema se fagocita al otro es fruto de simplificación mecánica que nunca en su vida miró por sistemas convectivos y cómo fundan por gradientes de ligera menor temperatura la delicadeza de sus advecciones. Dice Luis Cabana: el mecanismo de renovación de agua del estuario por la acción de las mareas es altamente eficiente. Así estima al caudal diario de la marea en 26.157 metros cúbicos por segundo, el doble del Paraná, magnitud descomunal frente a los 700 metros cúbicos por segundo promedio del río Santa Cruz, dando lugar a considerar los provechos de una estación mareomotriz y dejar al río Santa Cruz y a sus entornos seguir la vida y ahorrarle la muerte por atarquinamientos sin alternativas a ecohidrología alguna. En su capítulo 3 señala que la reducción de caudal durante la fase del llenado de las embalses determinará que la temperatura mínima sea más baja en invierno, fundamentalmente en el tramo final del río. Ocultan que las aguas saldrán siempre de la presa en toda época a menor temperatura de las que hoy circulan sin las presas. Confirman, con un caudal menor a lo que se ha determinado como caudal ecológico, es muy probable que el agua se congele durante el invierno, teniendo en cuenta que el 13 de julio del 2015 ese registro de temperatura en el río Santa Cruz en su intersección con la ruta 3 fue de solo 3 grados, y esto con un caudal 80% superior al determinado caudal ecológico. Para la época de medición, las temperaturas de los ríos Santa Cruz y Chico eran superiores a la observada en el mar en tan solo 2 grados. Es obvio que si el Santa Cruz se congela, esos 2 grados desaparecerán. Ese congelamiento se traduce, primero, en amenaza de la identidad del ecosistema hídrico de agua dulce. Segundo, en destrucción del gradiente térmico que determina sus advecciones. Y tercero, en inevitable precipitación sedimentaria por destrucción completa del sistema convectivo. Ya no se trata de pequeñas diferencias conformantes de capa límite térmica, sino de un congelamiento de toda alternativa de fluir por donde y hacia donde siempre lo hizo. Habrá solo parálisis, deposiciones e infiltraciones en esos suelos desérticos. De hecho, este problema se manifestará no solo en esos 6 meses que estiman demorará el llenado, sino en toda época invernal, pues el agua siempre saldrá de la presa a menor temperatura que la que siempre tuvo, y en adición lo hará con plena destrucción de cualquier energía convectiva que el río hubiera acopiado en los tramos previos a los que ahora padecerán atarquinamientos extremos. Ya habían comenzado con el pie izquierdo cuando señalaron que esto no era un ecosistema, sino un macrosistema que comenzaba en las nubes y terminaba en cinética pura
sin que nada termodinámico se les cruzara en el camino.